Buenas tardes a todos. Eh, la Academia Nacional de Medicina decidió realizar este acto de recordatorio al académico doctor Oscar Cluzet, que de él todos tenemos recuerdos muy importantes. Yo voy a decir solo un detalle. Yo era interno del Hospital de Clínicas cuando Oscar era grado 2 de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Clínicas. Y los internos de esa época teníamos responsabilidad sobre lo que pasaba en el hospital después del mediodía. Y Oscar realmente muchas veces fue respaldo de tranquilo para ayudar en momentos complejos como reanimaciones en piso, etcétera. Y recuerdo particularmente que en un momento uno de los colegas se puso muy nervioso porque algo no había pasado como habíamos querido. Y Oscar dijo, ustedes tranquilos, él ya se va a resolver su problema. Y fue un apoyo a la gente joven que siempre, para mí, Oscar tuvo como una característica importante y que yo le aprendí de él. A los jóvenes hay que respaldarlos en el momento duro. Después se puede discutir, lo que fuera, pero en ese momento hay que respaldarlos. Y bueno, ahora le voy a pedir al académico Müller que va a hacer la... Gracias, presidente. Sí, eso que acaba de decir es la tónica de lo que era Oscar, ¿no? Parecería que fuera un resumen de su vida y de su actitud. Bueno, amigos de Oscar, permítanme que yo me refiera así en términos generales a todos ustedes, porque creo que aquí hay familiares, pero no hay nadie que no se considere, se haya considerado o se siga considerando amigo de Oscar, porque era muy difícil no ser amigo de Oscar, en parte por lo que mencionaba el presidente. Así que, digamos, esa es la tónica que me alienta y la tónica que va a seguir esta línea de lo que vamos a relatar respecto a él. Se nos pidió que hiciéramos una semblanza, un boceto, una descripción breve. Es muy difícil cuando una persona tiene una trayectoria tan rica, una personalidad tan cargada de virtudes, de valores, con tantas actitudes proactivas, provechosas que ha tenido a lo largo de su vida, poderlas resumir en un pequeño lapso. Me tocó a mí el privilegio de hacerlo, pero acá hay otras muchas personas que podrían estar en mi lugar y tener este privilegio y este honor. Tenemos a Guido, tenemos también a Óscar Novoa, tantos amigos de Óscar que han sido partícipes de una parte de la trayectoria del amigo. Tal vez yo le haya ganado cuantitativamente a ustedes porque son 44 años y pico en los que hemos compartido prácticamente toda una trayectoria laboral conjunta, donde en un momento yo fui su mano derecha, en otro momento él fue mi mano derecha, y así evolucionamos juntos. Creo que es lo único que me distingue de todos los otros que pudieran estar aquí ocupando mi lugar, tratando de retratar y resaltar el carácter, la personalidad y las cualidades de Oscar. Yo creo que hay una distinción entre las personas, aunque eso políticamente hoy no es un discurso muy aceptable, ¿no? Las personas no somos todas iguales realmente. Ahora, ¿qué es lo que nos distingue o nos puede distinguir legítimamente como personas? No es ni el sexo, ni la edad, ni la etnia, pero sí son las virtudes, las cualidades, las condiciones y los valores que adornan a cada uno. Eso necesariamente marca una diferencia. Y esas condiciones pasan por varias dimensiones que son complementarias entre sí. Y en particular en el caso de Oscar hay dos dimensiones que lo adornaron, el intelecto y por otro lado la afectividad y la sensibilidad. Por eso yo considero que Oscar fue una persona diferente, excepcional y, si me permiten decirlo, superior, realmente. En base a esto, el conocimiento que lo adornó, los valores y las virtudes que prodigó, hicieron que en un momento que él presentó este relato oficial, el académico Humberto Correa, creo que fue en ocasión de la presentación de este libro en concreto, dijo que era la obra de un humanista, de un verdadero personaje del Renacimiento,
por su vasto saber, por su valoración del ser humano y por su constante adhesión a la razón. Esos tres aspectos resumen la condición intelectual y afectiva de Oscar de una manera resumida y óptima. Em, Creo que más o menos esas fueron las palabras de Humberto. Y entonces veamos un poco la trayectoria vital, por lo menos en los tiempos en que yo pude convivir con él. Fíjense, ese juvenil, creo que estudiante de medicina en esa época, Oscar, donde ya las instantáneas ayudan mucho para tener una idea de la personalidad de alguien que es retratado, ¿no? Con todo su pelo en ese momento y una mirada atenta, perspicaz, como indagando qué es lo que estaba ocurriendo. Esto era en ocasión del casamiento de un compañero de generación. Después, viendo un poco los datos históricos de esta evolución, hace muy pocos días caí en la cuenta de que Óscar entró en facultad antes de haber cumplido los 17 años. Con eso yo recordé que él había hecho en secundaria 2 años en uno. Es así, ¿no, Gloria? Había, bueno, no cualquiera hace eso, ¿no? Por algo habrá sido. La cuestión que eso le permitió un ingreso precoz, también le permitió, por razones circunstanciales de los tiempos que corrían, tener un internado muy prolongado. De esto surgen muchas anécdotas, pero en la época en que compartíamos actividades en la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur, Óscar participaba en las actividades matinales de la clínica, como siempre, como grado 2. Yo ingresé a la clínica cuando él promediaba su grado 2 titular y al mediodía puntualmente cruzaba la calle Cabrera y se iba al Piñeiro del Campo a cumplir sus labores de interno. Fue grado 2 e interno simultáneamente mucho tiempo, como muchos de su generación, y no sé si no llegó a ser al mismo tiempo también grado 3 interino. De eso no estoy muy seguro, pero esos fueron sus inicios en la carrera y el inicio que auguraba una carrera realmente fructífera. Ya tenemos su carné con otro aspecto unos 10 años posterior a esto. Y su formación académica a nivel de la universidad y a nivel de la Facultad de Medicina fue muy amplia. Como decía el presidente, él recorrió muchos aspectos de la formación médico-asistencial, supo conciliar sus actividades quirúrgicas con otras vocaciones médico-asistenciales y recorrido todo ese espectro de actividades docentes y actividades académicas universitarias, culminando como recientemente fue designado profesor emérito de la Facultad de Medicina. Creo yo, el máximo título al que puede aspirar un docente dentro de la Facultad de Medicina. Ahora, como todo grande, él creció, se desarrolló y se nutrió de otros grandes, ¿no? Nunca mejor aplicado que haberse sustentado en los hombros de gigantes. Y ahí tenemos los dos gigantes de los cuales él, o dos de los cuales él se nutrió en muchos aspectos, en metodología científica, en las bases científicas de la investigación en cirugía, que no era una disciplina muy difundida en ese momento. Las evidencias, buscar el sustento en evidencias y en trabajos científicos para apoyar realmente muchas creencias que abundaban, por lo menos en la disciplina quirúrgica, y nos decía Bolívar que cuando identifiquemos o creamos que existe un mito, investiguemos y destruyámoslo. Esa era una vocación de indagación y de conocimiento que Oscar supo captar muy bien en Bolívar. Y ni que hablar la figura de Milton Massa como apoyo en las bases más íntimas del razonamiento científico, pero también en los sustentos lógicos de toda la racionalidad científica y humanística. Fueron dos pilares esenciales en el desarrollo de una clínica que fue señera en este aspecto. Entonces, en esa carrera multifacética donde él incursionó en la facultad y fuera de la facultad como cirujano, también como intensivista, como vimos hace un rato,
pasó a ser emergentólogo también, siguiendo una cierta secuencia lógica de la evolución, por un lado de la edad, donde la cirugía impone ciertas necesidades, la medicina intensiva otras tal vez diferentes, la emergentología otra, y fue llevando un proceso de transición existencial donde pasó de la importancia del órgano enfermo a la importancia de la persona enferma. Y fue así que en sus últimos, podríamos decir, 20 años de carrera, él transitó por la etapa de bioeticista y finalmente de médico dedicado a la medicina centrada en la persona. Dos etapas de su evolución conceptual muy vinculadas entre sí, muy cercanas entre sí, y donde descolló notoriamente. Y en las que vamos a hacer más énfasis porque son las más recientes. También aquí él tuvo fuentes de inspiración y de enseñanza muy notorias y muy valiosas. Él hizo su magíster en bioética en la clínica alemana de la Universidad del Desarrollo de Chile, bajo la sombra de Juan Pablo Beca, tal vez uno de los primeros bioeticistas latinoamericanos que siguen actividad, y en el ámbito de la medicina centrada en la persona, de la cual él fue presidente de la Red Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona, las figuras que lo guiaron, en las cuales se inspiró, pero también que se beneficiaron ellas de los aportes de Oscar, fueron los dos peruanos, Juan Mesich y Alberto Perales, en Medicina Centrada en la Persona. Así que esto es, en resumidas pinceladas, el enfoque conceptual, académico y racional de Oscar. Sus aportes en medicina centrada en la persona fueron muy valiosos, también a nivel de esta institución. Él trajo aquí la participación de Juan Pablo Beca en conferencias en el año 2016 y él mismo dio sus charlas en el año 2018. Pero lo más importante en esta faceta de su actividad científica fue las dos jornadas nacionales de medicina centrada en la persona, que prácticamente lo tuvieron como organizador y como alma mater y figura protagónica, francamente central. La prueba está que después de esta, la del año 2000, no sé si es 20, ¿no? La del año 2020, prácticamente la medicina centrada en la persona a nivel nacional, e incluso me atrevería a decir a nivel latinoamericano, un poco se ha apagado. Estos fueron los 2 años de auge, por lo menos que tuvieron al Uruguay como uno de los protagonistas, y eso se lo debemos a Oscar. Y tuvo una actividad central en el año 2018 en el Congreso Internacional realizado en Basilea. Lo vemos en la foto de abajo a la derecha, ya atrás, en la última fila sobre la izquierda, y en parte de los anuncios de estas actividades, de el Colegio Internacional de Medicina Centrada en la Persona. Y sus actividades fueron muy importantes en esta conferencia, en este congreso. Participó en las actividades pre-congreso, eh, a nivel de lo que serían los trabajos de las redes regionales de medicina centrada en la persona, en su condición de presidente de la Red Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona. Vaya si habrá sido importante su participación. Y después en las actividades de sesiones ordinarias, estuvo en el simposio de Burnout y la fuerza de trabajo en salud de los cuidadores, en la conferencia enseñando el autocuidado del cuidador en medicina centrada en la persona del paciente y la persona del cuidador siempre en la atención de Oscar. Y fue chair en el Simposio de Derechos Humanos y Salud de la Mujer. Así que el protagonismo de Oscar a nivel internacional fue sustancial. Yo diría que acá estaba en el apogeo de su actividad científica, humanística y racional. Y como decíamos recién de las instantáneas, esta es una instantánea donde podemos ver a Oscar vital, con todas sus características, ¿no? Una imagen que traduce inteligencia, visión, uno lo imagina argumentando con firmeza, uno lo imagina pensando y debatiendo con rigor
pero con calidez hacia el adversario en el uso de la palabra, con pasión, pero basándose fundamentalmente en la palabra, en el equilibrio de la palabra y en el sustento de la palabra a nivel de los argumentos que manejaba. Es así que además sabía reconocer el error, fue honesto ante el error, y todo esto lo muestra como un paradigma de libre pensador. Yo quiero traer acá a colación para dar un poquito de contractura a esta presentación, que parece estarlo escuchando también, ¿no? Uno de sus apodos en la clínica, además de obviamente pelado, era el de FM, porque Oscar tenía una voz firme, muy varonil, grave, muy categórica, que infundía credibilidad, más allá del contenido de lo que él estaba diciendo, la forma en que lo decía era muy, muy importante en la transmisión del mensaje. Pero un compañero nuestro, Ruber Berazategui y César Armandugón, que están ahí, seguramente lo recordarán, nos decía que a medida que él se apasionaba en el discurso, como dice ahí, pasión y palabra, la voz se le iba agudizando, se iba acelerando la dicción y terminaba con un tono finito como de contratenor. Bueno, yo creo que es porque él hilvanaba frases muy largas, muy complejas, con tal vez que hubiera tenido que desarmar en más de una frase, y eso le llevaba a que le faltaba el aire al final de la dicción. Pero era muy característico de él y disfrutábamos mucho de anécdotas de ese tipo. Él tuvo, además de los referentes que hemos mencionado, vernáculos, referentes universales en el pensamiento. El equilibrio en los planteos y en la búsqueda del término medio más adecuado siempre lo mencionaba él como extraído de las enseñanzas de Aristóteles. Em, el deber ser y el mandato imperativo de Kant, en ese sentido, era el fundamento de su postura bioética. Y el basarse en el mejor argumento, siempre lo mencionaba, eran enseñanzas de Habermas. Y Jorge Luis Borges, por supuesto, que llevó toda la filosofía y la metafísica a la literatura. Era uno de sus autores favoritos, vivía leyendo libros de Borges y citando a Borges. No tanto como escritor, creo yo, sino como filósofo. Pero ese era el racional. Y junto a esto estaba el emocional, el empático, el solidario que mencionaba Oscar, el generoso y afectivo. Yo recuerdo que él tenía casi un aforismo que decía, en un conflicto, en un enfrentamiento, ante una mano tendida, una mano que busca la conciliación, esa mano debe encontrarse con otra mano que le haga de espejo y que lleve a la solución de ese diferendo. Eso era Oscar realmente. Y 2 años consecutivos en esa institución que está abajo a la izquierda, que festejaba el Año Nuevo, un 31 de diciembre, 2 años consecutivos fuimos, Oscar y yo, los últimos suplentes de nuestra lista de suplentes. Nadie quiso hacer la guardia el 31 de diciembre de cirugía. Entonces, ¿quién la hizo? La hizo Oscar Clusé y Augusto Müller en conjunto, cuando Oscar no tenía necesidad de hacerlo, ¿no? Era yo el que tendría que haberlo bancado solo, pero él solidariamente se mantuvo ahí y creo que Jacqueline Cano me pareció verla entrar por ahí, ¿o no? Jacqueline Cano y Rosana Manikowski nos acompañaron en cierto momento también solidariamente. Bueno, ese era el Oscar afectivo, solidario y empático. También lo vemos aquí, y aquí con Bolívar Delgado en una reunión de camaradería y en la reunión final cuando se retiró Bolívar en el año 95. De aquí, cuando obviamente ya tenía bien justamente ganado el apodo de pelado, poco tiempo antes, otro compañero nuestro, otro residente de la clínica, advertido que estuvo de que había abandonado hasta ese momento costumbre que tenía en su peinado de llevar los largos pelos de un lado, los pocos que le quedaban hacia el otro, en el clásico esfuerzo de camuflaje de la pelada, viéndolo así, pelado y de barba, le dijo, así Oscar, que abandonaste arriba y te dedicaste abajo.
Óscar, por supuesto que yo me permito estas irreverencias porque sé que lo estaría festejando y porque tantas veces lo hablamos y tantas veces lo festejó. Así que este era nuestro grupo. Ahí está este, el Quique, tu hermano Gustavo, el Quique Fole, dentro de uno de los integrantes de la clínica, el César y varios otros. Bueno, y toda esta actividad científica, humana, de empatía, de racionalidad, de sensibilidad, que la gente sabía apreciar muy bien, lo comenzó a premiar en muchos aspectos, ¿no? Por un lado, el reconocimiento de su liderazgo natural, ¿no? Una persona que tiene esas condiciones es un líder natural. Y eso fue reconocido en su actividad, la foto de abajo a la izquierda es de Camepa durante el homenaje que se le hizo, su equipo de Camepa, su equipo de la MIDU, su equipo de donde fuera, siempre era un líder, como bien lo hizo notar Oscar. Y en emergencia fue un líder y lo siguió siendo una vez que terminó su cargo en el departamento y siguió integrando la comisión de bioética del hospital. Así que este fue su premio y tuvo una vida dedicada a pleno en todas las instituciones en las cuales se desempeñó y dedicada con los máximos responsabilidades y cargos. Fue un activo integrante de esta academia, donde también para una instancia más ingresamos juntos en el año 2013, integró el primer Consejo Nacional del Colegio Médico, participó en la ley de colegiación médica y fue corredactor del Código de Ética Médica, nada menos que estas actividades. A nivel de FEMI lo mismo, y la ya mencionada Red Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona. También integró la Escuela de Graduados en la Comisión de Acreditación y la Comisión de Bioética del Hospital de Clínicas. O sea que todas las instancias del máximo nivel académico que pudo haber ocupado, realmente las ocupó. Y otras premiaciones y otros reconocimientos siguieron. Uno de ellos es el premio compartido Morosoli del Comité de Bioética de Comepa en el año 2018, donde él fue, ni que hablar, figura protagónica. Pero más recientemente, y tuvimos el gusto y el placer de homenajearlo en su momento acá también, el premio personal Morosoli de Plata en la edición 2023. Un justo reconocimiento de sus actividades en bioética, en humanismo, en medicina centrada en la persona. Pero después viene lo otro, ¿no? Viene lo inexorable, viene la tempestad, la tormenta, y Oscar supo ubicarse muy bien en esta dimensión que delineó históricamente Heidegger cuando definió que el Dasein, la existencia humana, el ser humano, es un ser para la muerte. Y lo definía en esos términos, no oscuros, no pesimistas, no catastróficos, sino como la posibilidad más propia del humano, si hay algo que nos caracteriza a todos y no nos distingue de unos de otros, es que todos seguimos ese camino. Pero además Heidegger insistía diciendo que es un aspecto clave de la existencia auténtica y que la asunción consciente de esa situación es esencial para llevar a cabo una existencia propia, o sea, autenticidad y propiedad, dos constituyentes básicos de lo que es una personalidad sólida. Oscar se vio enfrentado a esta situación y la situación rápidamente se perfiló como inminente, cercana, pero aún en esa situación tan adversa vivencialmente, del punto de vista de la existencia, él supo ver una oportunidad y supo ver él y su entorno familiar y su entorno social y su entorno laboral. Por algo apuntó en estas etapas que ya se perfilaban como negativas a una visita a una cuna de la cultura de Occidente. Eso no es casualidad. Él no optó por otra circunstancia vital que le buscara tal vez una paliación a algo que seguramente fue un sufrimiento interno. Buscó impregnarse de esto y lo logró. Y su familia y su grupo cercano
supo comprender lo mismo y organizaron este insolayable y oportunísimo homenaje donde no solo él estuvo presente, donde se le rindió el homenaje que correspondía, sino que se designó con su nombre el CTI de la mutualista Camepa, a la cual tanto dedicó durante tantos años. Así que esto estaba cursando Oscar en momentos en que él hablaba de sus afecciones y de sus enfermedades como si estuviera hablando de un paciente. Eso era realmente impactante y no es fruto tampoco de la casualidad, sino de una personalidad firme, fuerte y sólida. Y acá lo tenemos con toda la fragilidad que traducen esas instantáneas, al hombre del Renacimiento que citábamos al inicio, en una de las cunas de Occidente, Roma y Florencia, si no me equivoco, ¿no, Gloria? Bueno, ahí está seguramente pleno y auténtico como seguramente se sentía en ese momento y acompañado. La vida de Oscar en estas etapas y en otras etapas fue una tempestad en cierta manera. Él fue castigado, castigado por la salud, castigado por las circunstancias, se recuperó, naufragó, cursó estas instancias con lucidez y aceptación, y lo pudo hacer porque reunió dos condiciones: como el roble, la fortaleza, la resistencia, la integridad y la entereza. Son condiciones que en este último tiempo descollaron en él de una manera realmente impactante. Pero a su vez tenía como el funco la versatilidad, la capacidad de recuperación, la resiliencia, la elasticidad para adaptarse a cada paso de las circunstancias inevitables. Eh, Esto fue su vida y esto fue la culminación de sus últimas etapas. Pero esto no se logra tampoco, lo logran ciertas personas y las logran las personas que tienen ciertos apoyos. Y Oscar contó con su apoyo familiar, que fue esencial para eso, que él lo traslucía a cada momento, que uno lo captaba cuando veía imágenes como estas y realmente esto fue un fruto conjunto. Él solamente nos brindó cosas, por lo tanto solo nos cabe reconocer, recordar y agradecer en este momento. Yo encontré, ahora no recuerdo dónde, o si es una composición de varios lugares, pero creo que esto se ajusta perfectamente a lo que fue Oscar, y por eso me voy a permitir leerlo textualmente. Los que viven en la verdad son libres, no tienen que ser liberados por la muerte. Solo en la aceptación de la muerte sin reclamo, en la resignación y en la dominación de este evento a través del pensamiento, el ser humano realiza en alto grado su libertad. Se libera de la muerte al aceptarla como necesaria y esencial, como decía Heidegger. La destrucción del cuerpo no mata al espíritu, el cual es la esencia de la vida. Lo que sobrevive de él es lo que ha conseguido dar de sí a los demás, lo que de él se guarda en la memoria de los otros. Yo creo que esto es una pintura total y podríamos haber mostrado solo esto para concluir esta referencia. Gracias, referente, maestro y amigo, y hasta siempre. Ah. Bueno, ahora el presidente de honor de la academia, el académico Guido Berro, va a decir unas pequeñas palabras y después vamos a abrir a los que quieran hacer algún comentario. Yo al final las escribí porque pensé que la emoción me iba a traicionar, pero la verdad que también al escribirlas me emocioné mucho, así que vamos a ver qué les puedo transmitir. No es demasiado, es más bien algunas vivencias. Hoy cumpleaños Oscar, 78. Yo lo extraño horrores. Oscar fue un amigo entrañable, amigo del alma, como él me decía. Enfrentó difíciles situaciones de salud con valentía, lucidez ejemplar, dignidad personal, luchando por la vida hasta donde le fue posible, acompañado por el apoyo constante de su compañera esposa Gloria,
cuya presencia fue un sostén fundamental a lo largo de todo el proceso. Gloria decía, ahora nos vamos a hacer tal o cual estudio, ahora hacemos tal o cual tratamiento, así en plural hablaba. También sus hijos y familiares y amigos. Oscar fue un guerrero admirable, un ejemplo. Nos hicimos amigos allá por 1988, así que bueno, 30 y un poquito menos que tú. Cuando él estaba coordinando el Ciclipa y yo me reunía con él por medicina legal, al inicio llevando mensajes del profesor Guillermo Mesa. Recuerdo que le impresionó mi lealtad a Mesa cuando, antes de resolver, lo consultaba y siempre, a pesar de que Mesa siempre me decía, lo que resuelvas está bien, y si no está bien será responsabilidad mía y no tuya. Oscar valoraba todos esos valores, como tú decías, entre ellos la lealtad. Siempre recordaba este trato mío con el profesor Mesa. Coincidíamos mucho y siempre con gran humor. Vivió un compromiso permanente con la ética médica y una profunda vocación humanista. Su integridad moral, su capacidad reflexiva y su respeto irrestricto por las personas fueron valores que lo guiaron, que le guiaron. No olvido largas charlas en idas, estadías y vueltas de jornadas por todo el país, planificadas en reuniones notables de los viernes de FEMI, Comisión de Bioética y Departamento de Medicina Legal. Hicimos fuertes lazos de amistad y siempre conversábamos mucho. Conversábamos obviamente de medicina, de dilemas éticos, pero también de historia, filosofía, política, deportes, de todo. Nos reíamos muchísimo. Oscar era de una gran cultura y un gran lector y de un anecdotario infinito y muy entretenido. Algunas anécdotas en común, como lo que nos sucedía si dábamos una charla que habíamos preparado juntos que se llamaba El morir y la muerte, que solía ocurrir un desastre propio o de alguien cercano. Al final dejamos de dar esa charla, no la dimos más, no la dimos más. Bueno, era realmente eh, catastrófico, pero nos llevaba la risa también. Otra de las visitas a museos, a lugares históricos, cementerios, y con determinadas historias encerradas y simbólicas, inolvidables viajes a Yandú, Salto, Artigas, a toda la República, ni que hablar Pando, Canelones, pero también anduvimos con la escuelita del crimen, como él me decía, así llamaba él al grupo de medicina legal por Argentina, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Portugal, etc. En una oportunidad contratamos un ómnibus y nos fuimos con la cátedra y la Comisión de Bioética de FEMI al Paraguay. Imaginen las anécdotas de ese viaje. Bueno, etcétera, etcétera. Oscar citaba todo tipo de libros y autores con una increíble naturalidad y profundidad reflexiva. Cuando le presentaba a alguien me decía, si es amigo tuyo, es mío. Y así trabó amistades con grupos de derecho, etcétera. Me impresionaba con sus lecturas. De Montaigne, que lo conocí más cabalmente gracias a él, lo mismo que de Borges, ni que hablar de filósofos, de bioeticistas, muchos que ya nombró Augusto, de Foucault, me hizo conocer la parresia o parresía, estuvimos como un año hablando de esto, Habermas, Azucena Couceiro, Adela Cortinas, Pablo Simón Lorda y su querido amigo Pablo Beca. También otros amigos chilenos, peruanos, como Mesich y Perales. Y transitábamos desde los huesos de Descartes a la autopsia de Napoleón y nos divertíamos mucho con ese tipo de anécdotas y con los resultados de esos estudios. Eh, Siempre actualizado y proyectando. Incansable. El más clásico de los clásicos, pero el más moderno de los modernos. Permítame, antes de terminar, leerles apenas alguna frase de Montaigne de cuantas me hizo conocer. Una que nos llevaba a la risa. Me decía, el que no esté seguro de su memoria debe abstenerse de mentir.
nuestro deseo desprecia y abandona lo que tenemos para correr detrás de lo que no tenemos. A quienes preguntan la razón de mis viajes, les contesto que si bien, que sé bien de qué huyo, pero ignoro lo que busco. A esto recuerdo que yo le contestaba con Albert Camus, que también él lo conocía mucho, y le decía, los viajes son complejos, Oscar, pero nos despiertan. Otra, quien no vive de algún modo para los demás, tampoco vive para sí mismo. Y finalmente está tan sensacional que encierra tanto. Si me preguntan por qué amé a mi amigo, contestaré del único modo que ello puede expresarse, porque él era él y yo era yo. La partida de Oscar Cluzet deja un hondo pesar entre colegas, discípulos y amigos, y un vacío imposible de llenar para mí. Alguien que me quiere mucho me ha insinuado de que yo debo continuar, pero no sabe que eso es imposible, me resulta imposible. Eso sí, su legado ejemplar de coherencia ética, de profundo humanismo y vocación de servicio permanecerán como faro y referencia indeleble para todos, para mí, para el Uruguay, para América y el mundo. Oscar, vas conmigo y eso trato de hacer. Eterno abrazo, hermano del alma. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. No sé si tenemos el micrófono por ahí. Doña, la académica Budrandi. Yo simplemente me uno a las reflexiones que han hecho el doctor Müller y el doctor Guido Berro y decir de que lo conocí durante mi transcurrir por el servicio de emergencia. Y realmente Oscar siempre fue una persona que estaba siempre de buen humor. Nunca lo vi enojado, nunca lo escuché levantar la voz. Y yo creo que esa conducta fue un transitar de su vida donde uno se enteraba de los avatares que le tocaba enfrentar y cómo los iba superando uno a uno. Y que además, a mí lo que me queda es que fue un ejemplo de lucha por la vida y un ejemplo de lucha de la vida. Era simplemente lo que quería decir. Bueno, no sé si no hay más comentarios. Allí sabía que iba a salir. Decí tu nombre. Bueno, poco se puede agregar a lo que dijo este profesor Müller. Mi nombre es Ángel Balmagia y tuve el privilegio de ser considerado por él su amigo. Lo conocí alrededor del año 2000, cuando era presidente del Tribunal de Ética Médica de FEMI. Bueno, que no sé, por esas cosas yo lo integraba también, yo trabajaba en San José, y ahí lo conocí a Oscar. Y yo lo único que quería agregar a las palabras que dijo Müller, de algo que él estuvo rondando, pero que no la dijo, que para mí es algo sensacional, lo ponderado que era Oscar en sus juicios. Eso lo aprendí con él jugando, cuando nos tocó jugar a algunos colegas, pero era un juicio sumamente ponderado. Esa palabra que para mí es hermosa y es tan difícil de poder ser ponderado, ¿no? Pero él era sumamente ponderado en sus juicios y era un hombre de una inteligencia y una cultura, la verdad, muy llamativa. Yo soy psiquiatra y le decía a él,
¿cómo un cirujano puede hacer bioética? Eso lo comentaba Müller también, Eso. como un insulto para Müller, pero realmente, bueno, con él viajamos muchas veces a Chile, bueno, así conocimos a Beca, y no quería decir que tanto Müller como Alberto Perales son psiquiatras también, Messi fue presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Pero yo quería resaltar esa característica de Oscar que para mí fue un ejemplo muy, muy hermoso y bueno, tenía esa calidad, como decía, bueno, lo que dice Oscar está bien, como lo yo no he oído verlo, y era así. Gracias. Quería comentar solamente eso, y bueno, y el privilegio que tuve de que me considerara su amigo. Muchísimas gracias. El académico Romero tiene la mano levantada. Le damos la palabra. Sí, muchas gracias, Augusto. La académica Elena Fosman, actualmente fuera del país, me pidió sumarse a las palabras que yo pudiera decir como homenaje a Oscar. Con ella y con Oscar compartimos durante años distintas comisiones vinculadas a la educación médica continua. En la Escuela de Graduados, en la Comisión de Educación Médica, en la que también participaban otros académicos como José Luis Peña y Asdrúbal Silveri, entre otros distinguidos colegas. En el Grupo Interinstitucional de Educación Médica, constituido por la Facultad de Medicina y su Escuela de Graduados, el Ministerio de Salud Pública y las gremiales médicas, Sindicato Médico del Uruguay y FEMI, y la Academia Nacional de Medicina, representada por sus delegados José Luis Peña y José Blasiak, a quien yo sustituí tras su muerte. Oscar participaba como delegado de FEMI. Este grupo fue el embrión de la CEPREM, Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica, cuya creación fue fuertemente promovida por el Colegio Médico bajo la presidencia de Jorge Torres y más tarde por el académico Néstor Campos. A lo largo de tantos años compartiendo sesiones semanales, la presencia de Oscar siempre fue valiosa y sus aportes reconocidos por todos. Hombre de pocas palabras, solo intervenía cuando tenía algo que aportar. Su posición era firme, pero atenta a la opinión de los demás. Fue nuestro referente en temas de ética médica. Fuimos testigos de los altibajos de su salud, tolerados siempre con un sorprendente estoicismo, lo que acentuó nuestra admiración por su persona. Nuestro sentido homenaje. Muchas gracias. El académico Pons tiene la mano levantada. Lo escuchamos. Muchas gracias. Lamento no haber podido estar por una indisposición personal, porque realmente un homenaje a Oscar es algo trascendente para mí en lo personal. No voy a repetir nada de lo que se ha dicho acá, todo ha estado destacado, en una personalidad excepcional. Solo creo que sería importante que su legado escrito sea recogido y publicado en forma unitaria para dejar algo que trascienda el tiempo hacia generaciones futuras. De lo que sí quiero hablar es de algo que es más difícil de eh, plasmar, que es lo que deja el contacto de largos años y de intercambio con Oscar en lo personal, en lo que fue capaz de hacer sin proponérselo él directamente, modificando a lo que cada uno de quienes tuvimos el privilegio de conocerlos fuéramos. Y me impresiona particularmente el último encuentro con él, muy pocos días antes de su fallecimiento, en el cual, en una situación de real sufrimiento personal, en ningún momento, ni a mí, ni a quienes fuimos a verlos en su internación en Pando, el académico Müller y el doctor eh, César Armando Ugón, nos hizo ver lo que él padecía, lo que a él le pasaba, lo que él sentía. Permanentemente estuvo pendiente de la conversación nuestra, de seguirla, de aportar a lo que estábamos diciendo. Yo salí de esa reunión con la impresión exagerada ahora, ampliada ahora, de haber tenido el privilegio de tratar a un ser realmente superior.
un maestro en la forma de vivir, en la forma de encarar la vida y un llamado a responder a eso que Él sembró en nosotros, tratando de ser mejores, de cambiar y de brindar lo que Él nos enseñó que Él brinda a través de lo que Él mismo brindaba. Muchas gracias. Bueno, si no tenemos más comentarios, les agradecemos muchísimo a su familia y a todos los que vinieron. Y darnos este tiempo también nos hace bien a todos, me parece. Así que muchas gracias.